Hola, ¿qué tal amigos de Universo Fuerte? Yo soy Enrique Romero y en esta ocasión nos encontramos con alguien muy especial que es psicóloga. Ella es Miroslava Pereira de, bueno, es una TikToker, yo la conocí en TikTok, de ahí viene, pero bueno, qué mejor que ella nos diga esta parte de silenciosa, qué es lo que significa, de dónde viene, de dónde surgió. Y bueno, Miroslava, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Como estoy un poco acalorada, espero, está haciendo demasiado calor, pero ya encendí el clima, entonces espero estar más a gusto. Ok, excelente. Fíjate que acá en la CDMX está lloviendo, pero ¡Qué cañón. O sea, rico! está Genial, lloviendo intensamente. genial. Ojalá llueva. Ojalá llueva por acá. Oye, Pero pues allá cuando llueve, como que se hace más calor, ¿no? Como que se hace más sí, intenso. y si no llueve, o sea, es peor, porque ahorita como que quiso llover, pero no llovió. Entonces por eso se siente como un bochorno, ¿sabes? Bueno, con respecto a lo que decías, de que es silenciosa. Justamente, Silenciosa inició hace un año, está cumpliendo justo un año que abrí el TikTok, fue en junio del año pasado. ¿Y por qué vino todo esto? Yo estaba pasando por una temporada donde yo había decidido soltar el trabajo que tenía. Este, yo tenía ahorros para 2 meses nada más, o sea, no tenía para más, o sea, yo podía vivir bien 2 meses y después entonces ya me iba a empezar a preocupar. Entonces, este trabajo estuve ahí aproximadamente 3 años y no aguanté ni un minuto más, ¿no? O sea, empecé una formación como coach y entonces en lo que yo estaba aprendiendo era de empoderar a las personas, que vivieran desde su libertad, su verdad, y yo estaba atada a una empresa, ¿no? Demasiado tóxica, entonces para mí no había congruencia, entonces fue de urgencia de decir, me tengo que salir de acá, pero no tenía otra opción, o sea, no fue como que me salgo de acá y tengo otra cosa. Sin embargo, en ese momento yo vivía en Monterrey y en Monterrey hay miles de oportunidades, ¿no? Yo también me he dedicado a reclutar personal y yo dije, va a ser bien fácil encontrar trabajo para mí. Y yo, sorpresa, no encontraba. O sea, no encontraba algo que se adecuara a lo que yo quería, ¿no? En cuanto a salario. Entonces, eso fue, yo renuncié el 15 de abril, entonces pasó abril, llegó 15 de mayo, pues se me fue mi primer mes y dije, ok, ¿qué está pasando? Estuve enviando solicitudes y demás, súper preocupada de qué voy a hacer, entonces si no la armo, pues regreso a casa, ok, mi plan B. Y de repente yo estaba con todo este tema de la manifestación, de la espiritualidad, apenas acababa yo de empezar a leer ese tipo de cosas y de repente estaba leyendo al doctor Joe Dispenza y él decía, ¿no? Como que, pues si tienes una certeza absoluta y te dejas de estresar, pues es así como se manifiestan las cosas. Entonces yo dije, ok, bueno, me queda un mes y este mes es determinante, ¿no? Si en este mes no sucede la magia, pues no va a suceder. Entonces tengo una de dos, o me estreso o hago algo que me guste. Y justamente ya había empezado un proceso de una dieta, porque traía yo ahorita ya bajé 20 kilos, hace un año traía yo 20 kilos de sobrepeso. Entonces, dije, me voy a enfocar en mi dieta, comencé a hacer pilates en casa, o sea, no fui a un lugar ni nada, dije, voy a hacer pilates ahí en casa, un tutorial en YouTube y ahí empecé a hacer ejercicio. Entonces mis días componían de mi dieta, de hacer mis pilates, descubrí algo que se llama la geometría sagrada y me puse a leer acerca de eso, puse a leer acerca de la manifestación, seguí estudiando acerca de la psicología, ahora con mi máster en coaching, entonces mis días eran dedicados a hacer algo que a mí me apasionaba, cosa que no estaba haciendo antes en el trabajo. Mi trabajo, yo era gerente de una empresa, estaba a punto de ser directora y nada tenía que ver con todo este de desarrollo y crecimiento personal. En parte sí, yo lo aplicaba con los chicos con los que trabajaba, pero no era como tal la labor. Entonces, haz de cuenta que ese mes fue una locura para mí.
empecé un montón de cosas espirituales, empecé a meditar con el sol, o sea, empecé a hacer cosas que yo jamás en mi vida había hecho, porque honestamente el tema de la espiritualidad se me hacía un poco burdo, o sea, como que no entendía exactamente de qué se trataba. Me daba miedo también porque yo decía como que la espiritualidad como espíritus satánicos, entonces era como que me daba como tipo miedo y después era la otra contraparte, ¿no? O es muy religioso, o es satánico o es religioso, entonces era como que no sabía qué onda, pero por medio de la geometría sagrada y la numerología, le empecé a encontrar como un sentido distinto y me empezó a gustar. Entonces, nada, o sea, yo me dedicaba mis días completamente a eso y meditaba y hacía la meditación del doctor Joy Dispenza todos los días, de repente lo hacía hasta 2 veces al día. Y de la nada, el 1 de junio del año pasado, un amigo me habla y me dice, oye, hay una oportunidad de trabajo, solamente que te tienes que mudar de casa. Si es un sí, dime ahora, y si no, pues entonces no. Y yo la verdad es que hasta dejé de meter solicitudes. O sea, me concentré tanto, empecé a vivir algo que no había vivido en 3 años, me sentía tan libre, tan yo, empecé a disfrutar. En aquel momento pues era temporada de lluvia y de repente me cayó una lluvia y a mí me encanta la lluvia. O sea, empecé a ver el sol porque créeme que una de las cosas que más me perturbaban de mi trabajo es que yo no podía ver el atardecer. Y era algo que yo escribía, como yo quiero un trabajo donde pueda yo llegar a mi casa y pueda sentarme tranquila a las 6 de la tarde a ver el atardecer. O sea, no quiero estar en el tráfico, no quiero estar en una oficina. O sea, llevaba años sin ver un atardecer. Entonces, digo, suena poético, ¿no? Pero, o sea, como que genuinamente sentarme a verlo, ¿no? Sin esa presión. Entonces, nada, me habla este amigo, me dice, ¿tú qué opinas? Si quieres. Y le dije, claro, esto era, yo lo estaba manifestando de una manera fácil, de una manera sencilla, sin que yo me preocupara, y así llegó. Y todavía ese último mes, que fue todo el mes de junio, todavía me la disfruté más porque entonces me dediqué en empacar y todo. Y así, o sea, de repente llegué a la ciudad en donde estoy, que es un lugar maravilloso. Casi no me gusta decir en dónde estoy por seguridad porque vivo sola, pero es un lugar espectacular. O sea, yo jamás me imaginé a lo que venía. O sea, no tenía ni la menor idea de lo que venía. Y dentro de esas cosas fue cuando yo descubrí, o sea, te va a sonar como contradictorio, pero sí, yo había estudiado psicología, pero yo estaba muy lastimada, ¿sabes? Y estaba muy alejada de la psicología porque me daba mucho miedo, no me sentía suficiente persona para yo poder ayudar a alguien. Dice, yo, ¿quién soy yo, no? Si mi vida tiene tantos problemas y sí, tal vez ya estudié y lo que quieras, pero ¿quién soy yo para ayudar a alguien? Estaba yo como que muy perturbada con eso. Sin embargo, dentro de estas cosas de la espiritualidad, según yo, leí esto de Buda, pero después volví a investigar y creo que no es de Buda, no sé de quién sea, pero decía lo siguiente, que la verdad, o sea, tu verdad la vas a encontrar por medio del silencio. Entonces tú no puedes ir a despertar absolutamente nadie. O sea, aunque tú tengas la verdad suprema, no se puede. O sea, va a despertar el que quiera despertar, ¿no? O sea, creyendo en Jesús, vino el Hijo de Dios y no nos hizo despertar, mucho menos un simple mortal. No se puede. Entonces, yo dije, pues qué chido. Entonces yo ya no tengo nada que hacer en esta vida. O sea, yo, ¿para qué voy a andar despertando gente si cada uno llega a su verdad? Sin embargo, según yo a Buda, pero no sé a quién era, qué maestro iluminado le dijeron, sin embargo, aunque cada persona es responsable de su despertar, quizás en algún momento, si tú te pones a hablar de tu verdad, quizás a alguien le resuene y tal vez no encuentre su verdad en la tuya, pero le haga un eco de su propia verdad. Quizás seas un espejo de la propia verdad del otro. No es que te tenga que seguir a ti, no es que vas a crear una religión o lo que sea, simplemente vas a hacer ruido para que el otro sepa que hay algo dentro de sí mismo. Y entonces dije, ok, sí, eso, o sea, me conecté mucho con eso. Yo dije, quiero expresar, necesito expresar, ¿no? Soy muy expresiva
empecé silenciosa precisamente porque el camino a la verdad es por medio del silencio. Sin embargo, como que en analogía, en realidad lo que voy a hacer hasta el último día en que me muera va a ser mucho ruido. Siempre, yo jamás me vas a ver silenciosa, jamás. Eso es como la contradicción. Pero en el fondo es para que tú encuentres tu propio silencio, para que observes algo y digas, ok, ya basta de tanto ruido, me vuelvo a mí mismo. Entonces así por eso sale el nombre Silenciosa, 8, porque en numerología mi misión de vida es el 8. Entonces dije, ok, me resuena ese número. Y primero lo inicié, odiaba TikTok. Yo decía, estos TikTokers los odio, no me gusta. De hecho, sigue sin gustarme mucho el formato tan corto porque es como, no sé, yo tal vez lo hago corto y la tecnología y yo no nos llevamos mucho, pero hago lo que puedo, ¿no? O sea, doy lo mejor de mí. Sin embargo, lo que yo inicié haciendo fueron imágenes, no sé editar ni nada, yo agarraba una imagen que me llamaba la atención y algún pensamiento, me gustaba hacer una serie de palabras y era la imagen y el pensamiento, ¿no? Y ya, ¿no? Y eso me encantaba, el color negro y el color dorado son mis dos colores favoritos y hacía imágenes ya hechas, pero yo las medio editaba y así empezó Silenciosa. Después empecé a hacer un podcast que tengo como 2 o 3 fragmentos, pero no le entendí tampoco a toda esta plataforma de Spotify y no supe ni qué onda. Hasta que un día, por las clases que yo llevaba de coaching, sí me pedían cada libro que yo leyera hacer un video explicativo. Entonces ahí fue donde me empecé a animar y dije, y me decían como, wow, explicas muy bien el libro, ¿no? O sea, nos encanta cómo explicas el libro. Y dije, ok, voy a empezar a hablar y de ahí ya empecé a hacer los videos y ya después empecé a hacer los live, pero así es como surge Silenciosa y yo en ese momento de mi vida, te digo, o sea, me sentí tremendamente conectado, o sea, un momento de introspección, de meditación y que las cosas se me daban tan fácilmente, o sea, todo fue tan sencillo cuando me dejé de preocupar y cuando como que empecé a mirar hacia mí. Así es como inició esto justo hace un año. ¿Cómo es que alguien que estudia esta parte, ¿no? De la ciencia del estudio humano, cómo es que pasa de esa parte muy sistematizada, muy científica, o qué fue lo que te llamó o que te despertó para pasarte a esta otra parte? Como tú lo dices, ¿no? A lo mejor tú tenías el miedo de que no sé si es el diablo, no sé si es Dios, no sé ni qué es, porque mucha gente ve eso, ¿no? Dice espiritualidad y ni sabe qué es. Y como tú Ujú. dices, se espanta y dice, pero en la realidad ninguno de los dos tiene que ver en esta palabra, ¿no? En todo lo que Exacto. significa. Entonces, Ujú. ¿cómo fue esa, o qué pensaste, o qué te llevó a iniciar esta parte? Pues fíjate que algo que me conmociona mucho fue que, y este es ahí un chisme, cuando yo iba a entrar a la carrera de psicología, honestamente, yo entré a estudiar psicología porque me salió en un test vocacional y me dijeron, pues probablemente vayas a ser buena psicóloga, pero yo no tenía ni idea de qué se trataba. Sabía que era algo de la mente, pero hasta ahí, ¿no? Era lo único que sabía. Entonces, para entrar a la facultad de psicología, te hacen entrevistas. Y sí, esa parte del examen de admisión más la entrevista. Entonces, en la entrevista, pues yo me puse a estudiar libros de psicología y te juro que me arrepentí muchísimo porque me dio tanta flojera, o sea, no entendía yo nada de lo que estaba viendo y decía, ¿qué es esto? ¿En qué me vine a meter? Bueno, o sea, de verdad yo deseaba no entrar, o sea, yo decía, ojalá me rechacen y me voy a ir a estudiar administración de empresas, esa era mi opción 2, ¿no? Pero cuando hay algo que voy a hacer, lo hago bien, ¿no? Y en ese momento me puse a estudiar y entonces empecé a analizar una cosa. Cada psicólogo o cada corriente psicológica está basada en un psicólogo. Este psicólogo, cuando observa su vida, su teoría es acerca de su vida. O sea, eso fue lo que yo observé. Y entonces yo dije, bueno, pues si voy a ser psicóloga, no quiero ser cualquier psicóloga, quiero ser la mejor psicóloga. Y entonces yo también proponer mi propia corriente psicológica. O sea, yo sin saber nada, o sea, yo sin saber absolutamente nada, recuerdo que fui con la psicóloga que me entrevistó y le dije eso y se empezó a reír de mí.
Le dije, es que yo no voy a salir aquí nada más siendo psicóloga. Le dije, yo voy a crear una corriente psicológica y voy a tener libros y voy a crear cosas que sean mías. Pues, ¿para qué seguir a alguien más? Se empezó a reír y ya, ¿no? Cuento corto, pues ya termino siendo psicóloga, pero es algo que yo lo dije en ese momento, muy segura, aunque no sabía de qué estaba hablando. Sin embargo, cuando yo termino la carrera, que fue en pandemia, empecé a vivir algo muy fuerte en mi vida, ¿no? Lo cual yo antes de terminar la carrera, yo no me sentía segura. Yo decía, ¿cómo van a decir que somos psicólogos? Ni yo me sentía segura, ni a mis compañeros. Decía, ¿cómo es que ya vamos a ser psicólogos si siento que no sé nada? O sea, había una inseguridad tan grande en mí misma. Yo decía, no, 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 no. Entonces, yo decidí optar por irme al área de recursos humanos, que tiene que ver mucho menos con la parte de lo uno a uno con una persona, y eso me hizo sentir súper bien. Y ahí me perdí en el camino, te digo, ya haciendo reclutando personal, después capacitando personal, ya después dirigiendo empresas, y ya, o sea, como que me fui por otro camino que nada que ver con la psicología. Y yo me sentía, te digo, como pasé por una época muy tormentosa, aparte de la inseguridad que ya traía, más mi inseguridad de lo que estaba viviendo, porque se me reprochaba mucho, como tú siendo psicóloga te puede pasar este tipo de cosas. Y a mí me hacía sentir súper mal y yo decía, sí, tienen razón, o sea, ¿cómo me pudo haber pasado a mí si yo soy psicólogo? Entonces, yo dije, yo ya no quiero saber nada de la psicología, esto no es lo mío, yo mujer de negocios y me olvido de esto, ¿no? Sin embargo, pues ahí empezó otra etapa donde me di cuenta que en verdad esta es mi vocación y a esto es a lo que me voy a dedicar, pero cómo yo regresé a la psicología y que ese era mi camino por medio de la espiritualidad. Ahí fue, ¿no? Ya empecé a tener ataques de ansiedad, jamás había experimentado que era un ataque de ansiedad y justo cuando lo empecé a experimentar, que para mí fue la cosa más horrible que me ha pasado en la vida, fue cuando encontré la numerología y justo cuando yo empiezo a leer e interpretar mis números, vi mi camino tan claro que esa ansiedad empezó a cesar, ¿sabes? Y entonces yo dije, creo que hay otros caminos, ¿no? Porque yo era súper, a mí me encantaba el psicoanálisis y para mí esa era la ley, ¿sabes? Muy fan de Nietzsche y yo decía, lo que dice Nietzsche, lo que dice Lacan, lo que dice Freud, o sea, aquí esto, y yo era muy cerrada, ¿no? Súper cerrada, ni siquiera la neurociencia me llamaba tanto la atención como el psicoanálisis, lo más puro. Y una vez mi psicóloga me dio una cachetada con un guante blanco porque yo decía, yo soy una persona de mente abierta. Y me decía, pues si eres de tan mente abierta, bueno, no lo dijo así, ¿no? Pero yo así lo sentí como que, si eres tan mente abierta, ¿por qué no pasas de tus 3 filósofos en la vida? O sea, solamente has leído una corriente y tú te crees muy mente abierta. Yo dije, tiene razón. Y entonces fue cuando empecé a leer otro tipo de cosas que te digo, no sé cómo, de la nada, te lo juro que de la nada yo ya estaba leyendo numerología, no me acuerdo ni cómo llegó hacia mí. Y de repente, ¡pum!, como que eso empezó a expandir mi pensaverdad, ¿no? De decir, órale, acá hay otra cosa, y acá hay otra cosa, y acá hay algo diferente. Y entonces dije, ahí fue donde yo dije, creo que no solo somos una cosa, y creo que no hay una verdad absoluta si esto alguien lo pensó. ¿Por qué solamente tengo que creer en una cosa de una sola persona? ¿Por qué no puedo ver todas las posibilidades? Y entonces ya empecé como a abrirme a ya no pensar, porque yo era una persona tremendamente mental. O sea, como bien dices, como psicólogo es mental, mental, y dame evidencia y compruébame. Y créeme que fui muy severa conmigo misma, muy severa con las personas a mi alrededor, muy severa con alguna persona que necesitaba ayuda, porque todo lo procesaba desde mi mente. Entonces, poco era empática. Entonces, cuando empiezo a ver este tema de empezar a sentir, que yo decía, ¿qué es esto? Créeme que sí me cambió la perspectiva muchísimo. Y otra cosa muy importante, que a mí me quedó claro, y siempre lo digo, yo estudié psicología. O sea, me presento como psicóloga porque
a la gente eso le hace sentir bien, pero a mí no, porque para mí es como algo más que estudié, ¿sabes? Eso no me define como persona. Por mucho tiempo me definió y me hizo mucho daño el decir que yo era psicóloga y tenía problemas, porque me etiquetaba. Entonces yo dije, no, o sea, también estudié coaching, ¿no? Y entonces digo, sí, coach, pero bueno, o sea, soy más que eso. Entonces, como presentarme por alguna cosa, te puedo decir, silenciosa me identifica más porque es parte de mi historia, es parte de lo que realmente soy. Lo demás son estudios que tuve en mi vida. Entonces, sí, siempre he tenido esta perspectiva amplia. Es difícil, es muy difícil porque entonces la gente puede no tomarte en serio al decir cómo vas a combinar, que también, o sea, si ves muy de cerca la psicología, tampoco es una ciencia verídica como tal, o sea, sí hay experimentos y demás, pero pues todos funcionamos diferentes, ¿no? O sea, si no, todas las terapias serían igual de efectivas en todos. Y no es así, son hipótesis, son teorías, que se efectúan y cierta personalidad funciona, pero para otros no. Entonces también si lo ves muy de cerca, cualquier cosa científica, pues en el fondo tampoco son tan verídicas, porque ¿qué es verídico en esta vida, no? Entonces, ¿con base a qué? Así que por eso es que, te digo, hoy he ampliado eso. Al principio me daba mucha inseguridad, era como que me sentía avergonzada de mí misma de decir, ¿cómo voy a ser psicóloga y creo en la numerología, no? O, por ejemplo, el estudio del tarot me gusta, pero no desde la adivinación, sino como que la historia del viaje del héroe a través de los arcanos y los arquetipos y cómo te puedes identificar con ellos y según como tu etapa de vida o la vibración o la imagen o la simbología, eso me llama mucho la atención, pero pues un psicólogo normal diría, no, hombre, esta se fue, ¿no? Sin embargo, para mí el resultado más grande y por qué hago esto es porque yo voy a decir y hacer lo que a mí realmente me ha traído paz y tranquilidad. Cuando yo estaba en lo mental, cuando yo estaba en lo analítico, en lo clínico, en lo que tenía que ser, fue una etapa muy, muy difícil de mi vida, muy, muy, muy horrible y que por mis cogniciones yo creía que así era la vida y que así tenía que ser y no me podía equivocar y no me podía arrepentir y tenía que ser la persona modelo que se supone que debe de ser. Y cuando rompí ese paradigma y empecé a ser más yo, empecé a ver mi humanidad en su esplendor, wow, o sea, la paz vino a mí y entonces es lo único que puedo transmitir ahora. Entonces, si es científico, no, si se ve bien que un psicólogo haga esto, no, pues la verdad ahorita me importa poco, ahorita lo que hago es como compartir mi verdad, porque eso es lo único que tengo, no tengo otra cosa, ¿no? Más que mis estudios, hay gente que se enorgullece de eso. Yo claro que me enorgullezco de eso, pero me enorgullezco más de las decisiones que he tomado a través de mi verdad, de sentirme, de mi presencia, de la paz que hoy puedo llegar a sentir. Y ojo, o sea, paz no quiere decir que no tenga problemas. Tengo muchísimos problemas, pero ahora los camino y los trasciendo con tanto amor y tanta ternura. Entonces, creo que se vuelve una certeza sin ser certeza, porque no tengo una certeza y tampoco tengo fe ciega. Simplemente, pues, podría ser una convicción de vida que eventualmente va cambiando. O sea, también soy muy cambiante. Yo no soy la misma persona que hace una semana, te lo prometo. O sea, todo el tiempo estoy cambiando y quizás el próximo año te traiga una nueva idea de algo más que haya descubierto, pero me encanta. O sea, estos procesos disruptivos de la vida, de crear y a veces darme cuenta, a veces puede ser que llegues al mismo lugar, pero ya lo experimentaste, ¿no? Entonces, es por eso que tomé esa decisión. Y ahorita nos cuentas que, bueno, o sea, dado la carrera también, ¿no? Ujú, Tenías que ser muy pensante, muy analítica y este tipo de cosas. ¿Y cómo le hiciste para romper eso? O sea, yo les pongo el ejemplo que, ujú. bueno, nuestro vaso siempre está lleno y lo que tenemos que hacer, pues, es vaciarlo para que llegue de nuevo información, ¿no? Yo ese es el ejemplo que uso. En tu caso, ¿cómo hiciste esa parte? O sea, ¿cómo tuviste esas ganas, ese entusiasmo? A lo mejor esto que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, yo ya no podía más con esto, pero ¿cómo fue esa transformación?
de pasar a lo mental a sentir, me tuvo que golpear muy fuertemente el ego. O sea, me pasaron situaciones donde se golpeó muy fuerte mi ego, donde mis creencias, donde como yo veía la vida, como yo juzgaba y señalaba a las demás personas, me tocó que me pasara a mí, ¿no? Y entonces, justo cuando me pasa eso, yo me resistía, y me resistía y me resistía. Te voy a poner, o sea, son muchas cosas, pero te voy a poner un ejemplo. En mi ex trabajo, era como, en ese trabajo, el ambiente era súper tóxico, pero yo sentía que podía sacar adelante la empresa, me sentía capaz, me sentía con las ganas, sentía que podía cambiar la mentalidad de la empresa, darle una nueva estructura, un nuevo ADN, que la estructura se logró, sí logré darle una nueva estructura, pero no pude cambiar el ADN porque el ADN era del dueño y el dueño simplemente no quería, o sea, no quería. Y entonces, en ese punto es cuando tu ego te dice es que tú sí puedes, y la gente, como yo era muy joven, en aquel entonces tenía yo 25 años, y de repente yo dirigir una empresa cuando había gente de 40 años, de 20 años de experiencia, y decían, esta de dónde salió, esta psicóloga, ¿por qué está dirigiendo esta empresa? No tienes idea del bullying que me hacían. Las personas más mayores a veces pueden ser muy crueles, o sea, hablaban de mí y me decían, o sea, una cosa tóxica, horrible, horrible, horrible. No me gusta esa palabra de toxicidad, pero de verdad no puedo escribirlo de otra manera. Entonces, yo me aferraba a eso de decir, yo lo voy a cambiar, yo voy a cambiar esta situación, yo sé que yo puedo, con lo que yo sé, con mi carisma, con mi carácter, yo sé que lo voy a lograr, pero me estaba aferrando a una idea y me estaba haciendo daño como no tienes idea, y no quería soltar, porque no quería soltar mi razón. ¿Y qué me tuvo que pasar? Para empezar, las crisis de ansiedad, no poder tener una relación también, o sea, pues me absorbían 24/7, o sea, yo llevaba 3 años sin vacaciones, yo no podía despegarme un fin de semana del teléfono, todo el tiempo con el teléfono, o sea, era una situación así horrible. Se creó este efecto donde, según yo, era muy buena porque daba mucho, y como yo traía la autoestima muy baja, también como que se estaba apoderando de mí y yo creía que mi trabajo lo era todo, y entonces no me di cuenta del gran daño que me estaba haciendo a mí misma. Me empezó con los ataques de ansiedad, no me di cuenta que me dio sobrepeso, o sea, me cegué, yo no sabía que tenía sobrepeso y seguía subiendo de peso hasta que una vez vi un video y dije, ay, ¿quién es esa chica? Y era yo, y dije, órale, no puedo creer que así me veo, ¿no? O sea, no me reconocí, y fallece mi hermana también. Y entonces cuando fallece mi hermana, me doy cuenta de que todo ese tiempo que yo estuve ahí como o sea, ella, las últimas cosas que pude charlar con ella fue como, quiero que estés tranquila, ¿no? Me decía a mí, quiero que estés tranquila, quiero que estés en paz, pero ella como que me quería ver casada con alguien, y yo le dije, no te preocupes, o sea, yo voy a estar bien. Y después cuando ella fallece dije, dude, o sea, ya se lo prometí, ¿sabes? Yo tengo que estar bien y esta situación no está bien y no voy a poder cambiar algo, tengo que soltarlo. Tengo que soltarlo y tengo que aceptar que no siempre tengo la razón. Y me dolió y me dio en el ego y dije, se va a caer mi estatus, se va a caer todo, y todo se me puso en contra. Mi familia no quería que renunciara, en mi trabajo no me querían soltar, me la pusieron como de no me querían dar la renuncia porque querían que yo volviera, pero pues no me querían dar. Yo dije, bueno, vuelvo, pero pues aumentame el dinero. No me querían aumentar. Entonces ahí fue donde poco a poco se fue quebrantando mi ego, y toma, y toma, y toma, y toma, hasta